Hablar de violencia no es un tema fácil, es un tema que las víctimas muchas veces van a negarlo. Pero ¿qué pasa cuando las víctimas han pasado mucho tiempo en esta violencia? Cuando ya se acostumbran, cuando es un proceso natural y sienten que se ahogan dentro de su situación a situaciones que pueden pensar hasta quitarse en la vida. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de la indefensión aprendida y la violencia de géneros. Bienvenidos. Antes de iniciar o previamente debemos definir qué es la indefensión aprendida. La indefensión aprendida se conoce como la respuesta carente de acción ante un estímulo que es apreciado como incontrolable. Las personas que poseen indefensión aprendida tienen la convicción de que sus acciones son inútiles para lograr un resultado diferente al usual, por lo que no existe una reacción. Un fenómeno que también ocurre al mismo tiempo o posterior a lo que es la indefensión aprendida es el síndrome de la mujer maltratada que desarrolló Walker en el 2009. El síndrome de la mujer maltratada, en base al círculo de la violencia y a la defensión aprendida, es postulada sobre 1977 en una investigación donde la autora realizó a mujeres maltratadas una investigación en este síndrome. El anterior, al desarrollado del trastorno de estrés postraumático, sin embargo, fue utilizado como una categoría proveniente del DSM. Walker sustenta que el síndrome de la mujer maltratada con la indefensión aprendida con la finalidad de explicar la dificultad de las mujeres para escapar de relaciones violentas. No obstante, el término desamparo ha generado múltiples dificultades porque ha confundido el término con indefenso. A pesar de la confusión y realizar las traducciones al habla hispana, el concepto teórico de la indefensión aprendida continúa intacto. Walker explica que el impacto que tiene la indefensión aprendida y la socialización de roles en las mujeres maltratadas. Las experiencias infantiles de no continencia entre las respuestas y los resultados incluidas en las prácticas de socialización fomentan la pasividad y la dependencia, y esto debería incrementar la vulnerabilidad del desarrollo de la mujer en la relación del maltrato. La comprensión de comportamiento aleatorio y negativo, no contingente, hacia una persona que puede producir la creencia de que la manera natural de luchar contra ese abuso y no logrará detener las agresiones por parte del otro. Por lo tanto, la persona deja de intentar detener el abuso y desarrollar estrategias de afrontamiento para vivir de manera segura ante los abusos. Las mujeres desarrollan un déficit motivacional y se refleja en la falta de interés de escapar de la violencia. Por lo tanto, cuando una mujer tiene indefensión aprendida, las respuestas que evoca tienen el propósito de disminuir el dolor, más no el de detener las agresiones. En el caso de las mujeres maltratadas, la percepción de la no contingencia, es decir, la percepción del peligro subsecuente a las agresiones, es exacta. Sin embargo, cuanto más pesimista se encuentra la mujer, menos probable será que las mujeres emitan una respuesta efectiva. Lo anterior mencionado es importante que lo tengas en cuenta en qué estado o qué respuestas va a emitir nuestra víctima de abuso o de agresión en el caso de violencia de género. Algo que es importante hablar sobre la indefensión aprendida son los estilos atributarios e indefensión aprendida. Es importante denotar que el modelo cognitivo, la percepción de los eventos, es lo que lo controla las emociones y el comportamiento. Estas percepciones se basan en las creencias centrales de que son ideas fundamentadas y profundas y que no suelen expresarse y son consideradas por los individuos como verdaderas absolutas. Para poder comprender un poco mejor lo referente al estilo tributarios, es necesario considerar la premisa que indica que el ser humano actúa como un científico, es decir, como plantea sus propias hipótesis, guía en experimentos y futuras verificaciones de las mismas. Estas hipótesis se basan en las creencias intermedias que nacen a partir de las centrales y las creencias intermedias se manifiestan como reglas, actitudes o presunciones de un evento. Finalmente, los pensamientos automáticos aparecen en el lenguaje de manera automática y son la entrada de las creencias intermedias y centrales. No lo olvides que lo anterior es importante verificarlo sobre las personas qué modelo se encuentran, qué tipo de pensamiento y qué tipo de pensamiento automático tienen ante la situación de violencia. Por lo tanto, mediante el carácter científico de las personas generan expectativas y atribuciones que guían su comportamiento frente al miedo donde se desenvuelven. Es decir, están basadas en creencias centrales que fueron aprendidas a lo largo de la vida. En cambio, los estilos atribucionales o explicativos son maneras en que las personas explican las causas del evento, sean buenas, sean malas, en relación a los mismos. Un ejemplo sería, porque él me pega para el bien de la familia.
Considerando lo anterior, las expectativas se relacionan de manera íntima con los estilos atribucionales, ya que son movilizados por las conductas. Generalmente se encuentran detrás de la mayoría de las acciones y relaciones que poseen los seres humanos, convirtiéndolas en predictores futuras conductas. Por lo tanto, los estilos atribucionales de cada individuo es un factor de riesgo ante la defensión aprendida, ya que las situaciones o frente a las situaciones incontrolables y poco claras, los estilos explicativos influyen en la forma de reaccionar ante las personas. Dentro del estilo atribucionales, Seligman plantea tres dimensiones: la dimensión interna versus la dimensión externa. Se refiere a la causa de los eventos. Esta causa tiene dos perspectivas. La primera otorga la causalidad de un evento mismo, y en este caso sería la dimensión interna o el locus control de interno. Por otro lado, se contribuyen a factores externos la causalidad del evento y se hablaría de la dimensión externa del locus de control externo. Un ejemplo sobre el factor externo puede ser un problema económico dentro de una familia, y un factor interno puede ser que la persona considere que por su estado depresivo el hombre tiene que apegar. Dimensión estable o dimensión de inestabilidad. En esta dimensión se relaciona la percepción de la durabilidad de la situación. En la dimensión estable, los sujetos plantean plazos de larga duración del evento, mientras que en la dimensión inestable las personas consideran a la duración de la situación en periodos cortos de tiempo. Dimensión específica versus la dimensión global. Al igual que las mencionadas, esta dimensión es una forma de evaluar el grado de afectación de los acontecimientos. En el caso de la dimensión específica, existe la expectativa de que los efectos producidos por la situación afecten exclusivamente a la misma. Su contrario es la dimensión global, que traslada las consecuencias del evento a múltiples sectores de la vida cotidiana. Los estilos explicativos se pueden clasificar en dos estilos: el estilo explicativo negativo y el estilo explicativo positivo. Para determinar el estilo explicativo dominante en una persona se evalúan las tendencias que posean las personas. Si un individuo explica las causas o acontecimientos a factores internos de una duración prolongada y que las secuencias del mismo afectan varios campos de su vida, se puede argumentar con un estilo explicativo negativo. Por otro lado, las personas que tienen un estilo explicativo positivo se caracterizan por explicar los eventos negativos a factores externos. La duración de los mismos suele apreciarse como temporal, y sus consecuencias, específicamente la situación que se encuentra íntimamente relacionada con la causa. Es importante tener en cuenta que las atribuciones no se dan exclusivamente sobre los eventos, sino también surgen ante el comportamiento de las demás personas, en especial en las relaciones íntimas. En resumen, el comportamiento de otros puede ser atribuido a características internas, globales y estables, y al igual podría ser explicado a factores externos específicos inestables dependiendo de la situación y la evaluación ejecutada por los individuos. A continuación te voy a hablar de las causas de la indefensión aprendida. Las causas de la indefensión aprendida están íntimamente relacionadas con la incontrolabilidad de la contingencia, es decir, una relación aleatoria entre el actuar de los individuos y el resultado. Esta no contingencia llega a la percepción de los individuos, la cual es contrastada con las experiencias presentes y pasadas y produciendo una atribución al evento. Uno de los factores de riesgos de la indefensión aprendida son los estilos atribucionales, específicamente el de negativo. El predominio del estilo explicativo negativo actúa frente a la no contingencia, que es comprendida como un fracaso producido por uno mismo, lo que crea una expectativa del futuro donde el fracaso se atribuye a cualquier situación en que se encuentre, concluyendo la aparición de los síntomas de la indefensión. Explicando lo anterior con un ejemplo, sería que la situación inicial sería: el hombre llega de alguna manera embriagado a la casa y ante cualquier comportamiento que tome la mujer, ella va a ser golpeada. Ejemplo: el hombre llega y deja las llaves y no encuentra una comida, esto llevará a que la mujer sea golpeada. Cualquier comportamiento que a futuro la mujer pueda ver, entenderá que no va a evitar la situación de maltrato. Por lo tanto, la causa del brote sintomático en la indefensión aprendida son las expectativas de incontrolabilidad
del medio. En el proceso de percepción, atribución y expectativa, existe un sesgo que produce la expectativa de falta de control. Generalmente, los seres humanos, adultos y niños tienden a apreciar el medio como predecible o controlable. Esta ilusión permite conservar la autoestima. En el caso de las mujeres maltratadas, como no se puede controlar el ambiente, automáticamente se ve afectada su concepto de autoestima. Sin embargo, esas personas de indefensión aprendida, al igual que aquellas que padecen depresión, existen sesgos perceptivos secundarios provocados por una atribución sesgada que produce una expectativa sesgada de incontrolabilidad. En situaciones complejas, las personas en esta condición minusvaloran el grado de control que realmente poseen. Como características de la indefensión aprendida, debes tener en cuenta lo siguiente. La indefensión aprendida se compone de 3 aspectos esenciales, los cuales son para lograr su identificación, y estos son los puntos con el fin de lograr una mayor comprensión desde la parte teórica. La contingencia trata de la relación objetiva entre la acción y la persona y los resultados que experimenta. En el caso de la indefensión aprendida, la contingencia más importante es la incontrolabilidad, llamada la no contingencia por la falta de control del evento. La cognición se refiere a la manera en la que la persona explica, percibe y extrapola las circunstancias. Este proceso tiene 3 pasos. Primero, la persona debe percibir la contingencia. Segundo, los estilos explicativos actúan y brindan significado a los hechos. Y por último, la persona utiliza la percepción y su explicación para generar expectativas del futuro. En este caso, la causa de incontrolabilidad de eventos es atribuida a las falencias que posee el individuo o mala suerte, que resultan en una expectativa negativa al futuro. Y el comportamiento. Se focaliza en las consecuencias observables de la contingencia y la cognición de la persona del hecho, principalmente en actitudes pasivas frente a consentimientos. De manera negativa, aparecen síntomas como son la tristeza, baja autoestima, pérdida de la agresividad, cambios inmunológicos y enfermedades físicas. Para poder llegar a identificar la indefensión aprendida, hay que tener en cuenta que es necesaria la presencia de los componentes nominados que hemos dicho anteriormente, la presencia de la contingencia, la cognición y comportamientos específicos, que brinden indicios de la presencia de la indefensión aprendida. Sin embargo, hay que considerar que la apreciación de la contingencia ya debe hacerse incontrolable. Debe existir una relación aleatoria entre las acciones y los sujetos y los resultados. Los estilos explicativos son de suma importancia por su capacidad de otorgar significado a los hechos, además de ser de la base del futuro en actuar de las personas, afectando directamente al área cognitiva. Es necesario por ello aplicar una herramienta psicométrica que nos indique el estilo explicativo de mayor dominancia, considerando la indefensión aprendida que se encuentra en el estilo negativo. Cuando hablamos de infantes, se puede implementar el cuestionario revisado del estilo conocido como el CASQT, basado en el estudio de Thompson de 1998. En nuestro contexto, en el caso del contexto latinoamericanos o españoles, es una prueba que posee 48 ítems y que es postulada por Thompson y Noel en 1998. En adultos se puede aplicar la versión en español que se conoce como el cuestionario atribucional a cargo de San Juan de 2007. Este cuestionario consta de 12 situaciones hipotéticas, 6 positivas, 6 negativas, que al igual que el cuestionario CAQT tiene fin de evaluar el estilo explicativo tanto en situaciones positivas como negativas. Para el área comportamental posee varias pruebas psicométricas dependiendo del área a evaluar, además de pruebas fisiológicas. Un ejemplo del test puede implementarse como el cuestionario tridimensional para la depresión conocido como el CTD, que fue realizado por García en 1996. Este test tiene un abordaje de triple sistema de respuesta, dando 4 subescalas, las cuales se refieren al triple sistema de respuesta cognitivo, fisiológico y motor, y la cuarta es la tendencia suicida. Algunas de las consecuencias de la indefensión aprendida. El efecto de la motivación. A causa de la expectativa negativa por la percepción de incontrolabilidad, la motivación resulta disminuida, lo que a su vez empieza con un decremento de los intentos de responder ante situaciones negativas. El efecto cognitivo. Los individuos sienten dificultad en el aprendizaje de dar respuestas, ya que la indefensión aprendida interfiere con la adquisición de factores de control ante resultados. El efecto emocional.
Como resulta de falta de control, generalmente se producen estados emocionales negativos caracterizados por ansiedad, depresión y frustración. En este estado se mantiene hasta convertirse en un individuo capaz de controlar la situación. Algunos de los síntomas que aparecen en las personas que poseen indefensión aprendida pueden ser falta de esfuerzos cognitivos, carencia de confianza en sus propias habilidades, incapacidad para tomar la decisión, desmotivación marcada por negativismo extremo, aislamiento social, escasez por aprender, baja autoestima y bajas habilidades adaptativas. Resulta relevante considerar pequeñas diferencias en cuanto a una manifestación sintomática de la indefensión aprendida universal de la personal. Para que se produzca defensión personal es fundamental que la comparación que realiza el sujeto entre él y las personas que posean características similares al individuo se encuentren en situaciones similares. De esta manera, si el individuo nota que sus pares tampoco tienen control sobre dicha situación, se puede deducir que el sujeto experimenta una indefensión universal, caso contrario a una indefensión personal. Es importante resaltar que los déficits de cognitivos y motivacionales se producen en indefensión personal como universal. Estas alteraciones se basan en la consideración personal, al poseer una respuesta adecuada para controlar una consecuencia. Sin importar que las otras personas tampoco la posean, también adicionalmente la indefensión universal es la sintomatología emotiva de poseer una intensidad inexistente. Finalmente, las teorías de Muñoz indican que algunas variables relevantes influyen en la severidad de la sintomatología de la indefensión aprendida, como pueden ser la inestabilidad del estímulo recibido, la sensibilidad al estímulo aversivo, el intervalo del tiempo entre la fase pretratamiento y la fase prueba, que puede ser análogo al intervalo del tiempo de luna de miel y el brote violento, en el lugar en que se lleve a cabo el suceso aversivo. La indefensión aprendida dentro de la psicología cognitivo-conductual marca un gran hito en la historia, principalmente porque fue el punto de teoría positivista de Seligman. Otro aporte de la indefensión aprendida está en el campo social, enfocado principalmente en la explicación de la falta de acción en situaciones de vulnerabilidad del derecho. Los momentos históricos de la indefensión aprendida marcan puntos esenciales para su comprensión entre humanos y animales. El primer modelo afirma que se producen tres déficits propios de la indefensión aprendida: emocional y cognitivo, en los órganos al enfrentarse a situaciones incontrolables y notar que sus respuestas son ineficaces para controlar resultados. Con la versión reformulada se agregan los estilos atribucionales y expectativas. En cuanto a los estilos atribucionales, tiene gran relevancia para la comprensión y la instauración de la indefensión aprendida en humanos, desde tres dimensiones: interna versus externa, estable versus inestable y global versus específica. Se crean los estilos negativos y positivistas, factores de análisis fundamental para identificar las conductas futuras. La principal causa del brote sintomático en la indefensión aprendida es la expectativa de incontrolabilidad del medio. Esto, sumado a factores de riesgos de los estilos atribucionales, crean un círculo vicioso donde los estilos explicativos refuerzan la expectativa de incontrolabilidad, lo que deriva en inactividad que brinda mayor fuerza a la percepción de la no contingencia, acentuando la indefensión en el tiempo. Cada una de las características de la indefensión aprendida es de gran importancia para determinar la indefensión, ya que las distintas herramientas diagnósticas quedarían inservibles sin el acontecimiento de las mismas, por lo que es relevante conocer detalladamente cada una de las particularidades de este concepto psicológico. La sintomatología que presentan las personas que padecen indefensión aprendida debe ser considerada de manera ética y profesional, al igual que otras perturbaciones. El riesgo de intento de autolíticos está presente, por lo que es necesario contar con un plan de intervención en crisis en caso de necesitarlo durante la intervención terapéutica. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo para escucharnos completamente. No olvides dejar tus comentarios, son de vital importancia para seguir mejorando día a día nuestros comentarios. También recuerda activar la campanilla para recibir las notificaciones cuando creemos un nuevo contenido. Para este podcast te acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.